será una actividad beneficiosa. Donde no hay actividad minera, lamentablemente no hay nadie del Frente Amplio, ellos podrían quizás con mayor criterio respaldar lo que digo. Y por eso será que en la adjuntía que ve el tema de conflictos sociales, socioambientales, hay un manejo bastante displicente de los conflictos que tienen que ver con materia ambiental. Y yo, si tendría más tiempo, podría argumentar lo que digo hoy, señora presidenta. Tiene que haber espacio para todo. Nosotros somos fundamentalmente un país minero, pero el respeto a los derechos humanos pasa también por el respeto al uso del agua. Y el agua primero, presidenta, coincidentemente con lo que ha dicho el presidente de la República, primero debe ser para satisfacer el agua potable, las actividades agrarias, las actividades productivas, y lo que queda debe ser para la minería. Entonces yo no entiendo un defensor del pueblo que se pone de manera drástica al lado de exclusivamente las actividades mineras. Yo creo en la minería responsable, y creo que tampoco la minería tiene que cumplir el rol que tiene el Estado. Yo quiero terminar, señora presidenta, pidiéndole, porque ha hecho un pedido, tiene demandas adicionales, ¿no? Gestión de desastres, renovación del parque informático, escala remunerativa. Imagínense, todo el país en menores condiciones de competitividad quiere reconocimiento de escalas remunerativas. Que antes de pedir, señora presidenta, hay que venir a informar qué se logró, qué se hizo. Menos generalidades y más objetividad. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Le damos también la bienvenida al congresista Daniel Salaverry y también al congresista Clemente Flores. Congresista, solamente les voy a pedir, porque tenemos 4 invitados, para que las preguntas sean precisas y así también podamos desarrollar mejor la sesión. Tiene la palabra el congresista Gilmer Violeta. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy puntual. Saludando al doctor Gutiérrez, defensor del pueblo, y al equipo que lo acompaña, por supuesto, de los colegas. Un tema bien puntual, y comienzo contando un poco un tema que estamos viendo en la Comisión de Defensa del Consumidor. Bueno, el defensor, ya recuerdo el año pasado, cuando tuvo la oportunidad también de estar en la comisión, había sido recientemente designado, nombrado, y en consecuencia estaba tomando un poco los planes que venían de años atrás. Ahora ya estamos un poco en otra situación. Y lo que pasa, defensor, por intermedio suyo, presidenta, es que una de las cosas, sabemos que usted es un hombre que conoce particularmente los derechos de los consumidores y que ha tenido una causa, un seguimiento a estos temas durante muchísimos años. Y aquí lo que estamos encontrando, defensor, es que seguimos viendo una enorme dispersión en materia de defensa de los derechos de los consumidores en el sistema de defensa de los derechos de los consumidores, y muchas de las reformas que intentamos hacer son muy parciales, y lo que está faltando es una mirada más integral para mejorar lo que es básicamente la construcción de la nueva ciudadanía, que es la ciudadanía del consumo también. Y conforme al artículo 163, si no me equivoco, de la Constitución, la Defensoría del Pueblo tiene la facultad, el derecho, la obligación de supervisar los servicios públicos. Sabemos que ahí se hace una labor que estadísticamente nos ha mostrado que es una labor intensa. Sin embargo, más allá del caso a caso, me sugeriría casi solicitar que la Defensoría del Pueblo también ayude con una mirada desde una mirada más objetiva y de estudio, que es otra de las facultades que tiene la Defensoría, para poder tener una reforma más profunda del sistema de los derechos de los consumidores. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tenemos superposición de un montón de instituciones en el sistema financiero, en Indecopi, en una serie de asociaciones, organizaciones y en la propia Defensoría en materia de defensa del consumidor. Sin embargo, todas estas lo único que terminan siendo diversas instancias que dilatan la efectivización en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones de consumo. Entonces necesitamos ahí, defensor, que a lo mejor la Defensoría nos pueda ayudar a mejorar, a ordenar el sistema, a eliminar probablemente muchas de estas instancias. Por ejemplo, el arbitraje de consumo del que venimos hablando hace un tiempo no se implementa efectivamente en el Perú, y probablemente eso también le ayude, entre otras cosas, a quitarle mucha de la carga que tiene la Defensoría, ¿no? Si es que tuviéramos un sistema más eficiente en las instancias que correspondan, o en Indecopi o donde fuesen,
no tendrían por qué llegar a la Defensoría. Probablemente ahí tenemos una repetición de demandas donde el ciudadano tiene que acudir a 2 o 3 instituciones a la vez en búsqueda de tener algo de justicia en este tema. Así es que una invocación especial defensora que podamos entrar a trabajar conjuntamente este tema de defensa de los derechos de los consumidores. Gracias. Bien, tiene la congresista Marisol no está, tiene la palabra el congresista Clayton. Muchas gracias, presidenta. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas y asimismo también a vuestro invitado, al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez. Si bien es cierto, presidenta, nuestras organizaciones e instituciones que tenemos en nuestro país, a muchos de ellos le falta la institucionalidad, el fortalecimiento. Las normas están dadas, las leyes están dadas, pero muchas veces por muchos factores no se cumplen con los planes y objetivos, presidenta. Yo estoy muy preocupado y el día de hoy, aparte que el presupuesto que está solicitando nuestro defensor del pueblo, exclusivamente la defensa de las comunidades campesinas. Y a la verdad, señor defensor del pueblo, yo le envié un documento a usted tratando de que pueda ayudarnos a las comunidades campesinas toda vez que están perdiendo todo el derecho de autonomía administrativa, política, económica, en lo que corresponde a sus tierras. Mi colega ha manifestado justamente, la colega Alejandra, las empresas mineras hacen uso y desuso de las tierras de las comunidades campesinas, el abuso de las comunidades campesinas, y no tenemos a nadie quien nos defienda, defensor del pueblo. En tal sentido, yo quisiera hacer votos para que usted empiece a fortalecer, si necesita algunos dispositivos que este Congreso le pueda respaldar para que usted pueda actuar con más dureza, con más, digamos, presión ante las empresas abusivas que no contribuyen a nada, nosotros lo vamos a hacer, defensor. Las empresas mineras, quisiera poner de conocimiento, doctor o defensor del pueblo, cuando un Juan Pérez quiere construir su casita de adobe, quiere construir su casita de tapia, que llamamos en la sierra, por obligación tiene que pagar a la municipalidad su licencia de construcción, por decencia tiene que pagar a la municipalidad sus servicios correspondientes. Pero una empresa transnacional o nacional de gran inversión minera hace y deshace, hace construcciones de 1, 2, 3, 4, 5 pisos o 10 pisos, no paga nada, absolutamente nada la municipalidad, doctor. Igual hacen el uso de las tierras, tampoco tenemos ni siquiera una retribución, no cumple con su responsabilidad social, ambiental, política y económica. Entonces necesitamos la participación más activa de parte del defensor del pueblo, en este caso de la Defensoría del Pueblo, para que de una vez por todas pues tenga todas las herramientas correspondientes y puedan ayudar a coadyuvar el abuso que vienen cometiendo. Yo soy de la región de Pasco, doctor, y la verdad es muy lamentable decirle de que prácticamente el Cerro de Pasco esté sentado en un banco de oro, tiene más de 13 yacimientos mineros, pero vaya usted a la ciudad misma, capital, que se llama Cerro de Pasco, hoy en día estamos en una extrema pobreza, en una recesión total. Solamente ha servido las empresas transnacionales de venir y llevarse nuestras riquezas y dejarnos en pobreza con contaminación ambiental y con pasivos ambientales y otras cosas más a la población. En tal sentido, presidenta, yo creo que hay organizaciones que deberían de tener mayor, digamos, herramientas para su fortalecimiento. Hay organizaciones también que son reguladoras como la OEFA o Sinarmin y otras organizaciones más que prácticamente no tienen esa capacidad de poder determinar la penalidad, las sanciones correspondientes, o sea, solamente son normativas. Entonces nosotros hay que convertirles ya que no sean normativas, sino que sean ejecutivas, para que así de esa manera nos ayuden a coadyuvar y cumplir con nuestra constitución política a nivel nacional. Gracias, presidenta, y espero pues que tengamos ese vínculo más de trabajo, en este caso con el Poder Legislativo, para el fortalecimiento y el cumplimiento de las metas y también el cumplimiento de nuestra constitución, defensor. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Si no hay otra intervención para poder, el congresista Lizana. Gracias, presidenta, y saludo a nuestro invitado, a nuestro colega congresista. La misma línea de Clayton y varios colegas. Yo creo que el fortalecimiento para poder ayudar a las comunidades campesinas es urgente, defensor. Hay un exceso fuerte. Y eso viendo ese exceso,
hay organizaciones, grupos, hasta políticos aprovechan esta al parecer injusta forma de actuar con las comunidades campesinas y nos trae una distracción en todos los niveles en el país, donde salen hasta falsos líderes profesando ciertas cosas para defender a las comunidades y se dispersa todo. Entonces, esto de la comunidad campesina y se ve, por ejemplo, es más, hasta los traficantes de terrenos, una falta de apoyo, de defender a las comunidades campesinas, el abuso, es más, incluso algunas comunidades muy lejanas, el analfabetismo, el no haber ido a, no haber gente que no pueda defender, profesionales campesinos, no hay. Salen los pseudo dirigentes y hay un abuso terrible. Y estas comunidades poco a poco van perdiendo. Hay algunas comunidades que se han dejado incluso de funcionar. Hay una serie de dificultades. En la misma línea, presidente, en suma, lo que queremos es el apoyo de usted, defensor, y ojalá no podemos, la presencia de ustedes en las comunidades campesinas y podamos ayudarnos de la mejor manera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Saludar al defensor del pueblo. Yo quisiera solamente hacer unas interrogantes puntuales, ¿no? El defensor en su exposición hace, no sé si el tema sea correcto, alarde de una gran cantidad de atención de quejas, denuncias, consultas y las supervisiones. Yo quisiera saber cuántas de ellas han tenido resultados positivos o negativos. No se trata de atender, sino se trata de resolver. Y lo otro es, la demanda de presupuestos adicionales tiene una correlación entre metas cumplidas y presupuesto. Yo quisiera conocer cuál es el sustento, además de lo general que consigna en la exposición, para que pueda requerir una demanda adicional de presupuesto, si es que respecto a la pregunta inicial, no solamente se trata de atender, sino de obtener resultados favorables. Hablan de prevención en su accionar. En el tema de educación queremos conocer qué tanto ha sido el aporte de la Defensoría en la huelga magisterial, entendiéndose que esta no tuvo ningún resultado positivo para no solo prevenirlo, sino ayudar a resolver el problema. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a nuestro invitado, teniendo claro el rol que le corresponde a la entidad que representa como congresista de la región Cajamarca, donde es harto conocido y es muy sensible el tema de los conflictos socioambientales. Mi pregunta es práctica, si es que para este 2018 tiene previsto alguna intervención, algún informe que busque proteger precisamente los derechos de los campesinos, de los pobladores de mi región, que se ven afectados por los relaves mineros. En el 2012-2014 hubo un informe de la Defensoría justamente donde se mostraba pues la intervención de las empresas mineras informales y ilegales que usaban excesivamente el mercurio y con las consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente que todos conocemos. Me preocupa y quisiera pues si realmente la Defensoría tiene algo planificado para proteger el derecho de los comuneros, de las personas afectadas en esta actividad que tanto daño ha traído para la salud de la población. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Bueno, saludando al defensor del pueblo, al equipo que le acompaña, y trasladarle, señor defensor, una preocupación por la situación de los trabajadores estibadores del Cercado de Lima. La Municipalidad de Lima ha iniciado una campaña, la campaña de estibadores autorizados 2017, a través de una resolución de gerencia 022-2017 con fecha 11 de septiembre del 2017, la misma que establece los requisitos para tramitar la autorización municipal. El problema es, señor defensor, es que se vulnera no solamente el tema del derecho al trabajo. La resolución que ellos emiten no está en el TUPA, o sea, no está previamente evaluada, pero además no está motivada porque es un pago
que les obligan a hacer, pero no hay una contraprestación a ese pago. Por lo tanto, también se vulnera el principio fundamental de que a todo servicio que da la municipalidad tiene que haber una contraprestación. La preocupación, señor presidente, señor defensor, por su intermedio, señora presidenta, es que al venir al acercarse ya a la campaña navideña, lo que está haciendo la Municipalidad de Lima, a través de la Dirección de Comercialización, es lotizar estas zonas, lo cual significa que está ampliando para mayor presencia de informales en la zona, cuando en época de Navidad es una zona altamente vulnerable. Por eso creo que hay que tomar cartas en el asunto, no solamente por el tema del derecho al trabajo, sino por la forma irregular como se ha venido haciendo este padrón de estibadores. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidenta. Mi saludo al defensor del pueblo, a todos los colegas presentes. Quería hacer una consulta al defensor del pueblo. ¿Cuál es el rol que está jugando la defensoría en el caso puntual de la cooperativa Tumán en Lambayeque? Tenemos trabajadores alrededor de 5 meses que no están cobrando y están seriamente maltratados. ¿Cuál es el trabajo que ha desempeñado en este caso la defensoría? Gracias, presidenta. Gracias, congresistas. No habiendo otra intervención por parte de los colegas congresistas. El congresista Daniel Salaverry. Era una conversación con el congresista Violeta. Bien. Sí, quería solamente hacerles una consulta y eso quizás nos podría absolver el defensor del pueblo. Vemos nosotros en la consulta amigable que dentro de los rubros de contratos de servicios, servicios profesionales y técnicos, se considera practicantes, sigristas y similares. ¿Esto es a nivel nacional o solamente los espacios son para Lima? ¿Nos podría eso explicar? Porque, bueno, no teníamos mucho, conocimiento que sí aceptaban sigristas, practicantes y están considerados con algunas, seguro serán propinas, me imagino. Si eso nos podría informar, señor defensor, si es para todas las regiones o solamente está centrado en Lima. Asimismo, también creo ya algunos colegas congresistas han manifestado respecto de por otros servicios que tienen como consultorías y también desarrollado de consultorías, asesorías y similares por personas naturales como también por personas jurídicas, y tienen también comprendido en el servicio de capacitación y perfeccionamiento. Si nos podría detallar en qué consiste en estos pagos que se toman de las consultorías o es que van en publicidad, ¿no? Para que nos podría desarrollar en esos rubros. Me pide también una interrupción, en este caso el congresista Dávila. Sí, presidenta, primeramente para saludar al defensor del pueblo, doctor Gutiérrez, solamente para complementar una pregunta. Doctor, yo quisiera saber un poquito de qué manera la Defensoría, en qué porcentaje participa respecto a las denuncias de las diferentes regiones del país, porque no solamente creo que tenemos que concentrar a nivel de Lima, sino saber en qué porcentaje se está trabajando a nivel de regiones. Habiendo culminado las preguntas por parte de los colegas congresistas, cedemos el uso de la palabra al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez, para que pueda absolver cada una de las interrogantes formuladas por los colegas congresistas. Tiene la palabra doctor Gutiérrez. Gracias. Presidenta, señores congresistas, en relación a las preguntas puntuales que se nos han formulado, quisiera responder en relación, por ejemplo, al monto que hemos gastado el año 2017, que vendría a ser la gestión que nos corresponde conducir, o que nos correspondió conducir. El año 2016 se gastaron 18 millones en CAS. El año 2017, 17 millones. Es decir,
menos dinero se ha gastado en nuestra gestión en términos de, digamos, en términos macros. El desarrollo puntual se lo podemos alcanzar a todos los congresistas para que puedan conocer al detalle cómo es que se ha hecho este gasto. Y en realidad este es un parámetro, este que estoy señalando, que ustedes van a poder verificar. Nosotros la regla ha sido tratar de hacer más con menos, más con los recursos que tenemos, porque como señalé en mi intervención, el año 2018 no vamos a tener cooperación, donaciones de los organismos internacionales. Un dato más, en materia de publicidad, que también se me ha pedido, en el año 2016 hemos gastado 245.000 soles, el año 2007 168.000 soles y el año 2018 93.000 soles en publicidad. La Defensoría prácticamente no hace nada de publicidad, todo es a través de redes y a través de sus propios, su propio despliegue nacional. También se me ha planteado una pregunta que me parece importante deslindar. Se ha señalado que hay una suerte de duplicidad en lo que se refiere a la atención de los conflictos, al monitoreo de conflictos. Quisiera subrayar que la Defensoría del Pueblo no es un órgano jurisdiccional. Nosotros no somos el Ejecutivo, tampoco desde luego somos el Parlamento. El Parlamento en realidad nos aporta y nos apoya muy significativamente en la labor de la Defensoría. Y a partir de la experiencia de este año, yo diría lo siguiente: por lo menos en este ámbito, la Defensoría debería acercarse a cómo es que los que hacen la función defensorial en los países sajones, particularmente en el Reino Unido, debería ser la relación con el Congreso. Hay una relación muy dinámica, muy estrecha entre lo que vendría a ser el defensor y lo que vendría a ser el Parlamento, porque nosotros no deberíamos, y esto tal vez a título de autocrítica, no deberíamos esperar un año para tener, digamos, una interacción, pero sí podríamos, a través de las oficinas defensoriales, tener una relación directa con cada parlamentario, de suerte que conozca, por ejemplo, señores congresistas, que en Arequipa es menos de 50 centavos lo que tiene la Defensoría para sus labores, no al mes, al año. Y eso es matemática, no estoy hablando generalidades, los invito a que lo veamos y yo se los voy a alcanzar. Y eso es una preocupación. Una de las inquietudes, y totalmente válidas, que se nos han planteado aquí, es que no hemos tenido una presencia importante en salud. Con todo respeto, quiero responder ese señalamiento. En efecto, yo he estado en Arequipa y he visto con enorme preocupación que, no obstante que durante 16 años hemos crecido de una manera significativa en el país, no hemos construido ni un solo hospital de alta complejidad, ni uno solo. Y congresista, presidenta, nosotros hicimos una supervisión nacional como pocas veces se ha hecho en la Defensoría del Pueblo, tan pronto llegamos. Y el reporte se lo hemos alcanzado, pero lo vamos a volver a enviar, lo hemos hecho público y está en la web. Nosotros supervisamos 90 hospitales a nivel nacional, 393 farmacias. ¿Para qué? Para constatar si ese derecho a la salud, que es uno de los derechos básicos que yo me he permitido llamar el prederecho, porque si no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a nada. Por eso yo, la verdad que coincido plenamente con la congresista Aramayo cuando se preocupa por el tema de la salud, y estoy seguro que ustedes comparten también esta preocupación. Sucede que en esa supervisión, congresistas, nosotros advertimos, uno,
advertimos que hay un agolpamiento en todo el sistema de emergencia. El sistema de emergencia tiene un costo que podría en algunos casos llegar al 100% de la atención ordinaria. Es decir, si atendemos ordinariamente nos cuesta 10, pero si atendemos por emergencia nos puede costar hasta el 100% más. Y hay un sistema diseñado de tal manera en el Perú que nace no de este gobierno, sino de muchos gobiernos atrás, para atender a través del sistema de emergencia. Y por eso es que el sistema de emergencia está agolpado. Pero si esto todavía ya no es suficiente, resulta que la tecnología médica, porque una parte del derecho a la salud es la tecnología médica, está totalmente atrasada. Los equipos ya vencieron, no tienen mantenimiento o están parados. Toda esta información numéricamente puntual fue señalado por la Defensoría. La cobertura de medicamento, también nosotros luego de revisar los cerca de 300, cerca de 400 farmacias, señalamos que no había cobertura de medicamento. Y así podría dar más datos. De manera que sí, la Defensoría ha estado muy puntualmente y muy activamente en este tema. En relación al tema... Doctor, si me permite, sí. Señor defensor, la congresista Aramayo quiere puntualizar alguna interrogante que creo no ha quedado claro en la respuesta que ella habría formulado su pregunta. Le pedimos precisión, congresista. Muchas gracias, señora presidenta, y tiene que ver con lo que está absolviendo y agradezco sus respuestas del señor defensor. Si es así como usted dice, que se ha hecho un número significativo de inspecciones, si se ha ido a las farmacias, si se ha hecho todo el círculo y el engranaje de salud, a ustedes, siendo Defensoría del Pueblo, no le hace caso quien es el ente rector en materia de salud, qué comunicaciones se ha hecho, porque no entiendo yo que teniendo la facultad de exhortar la Defensoría del Pueblo, no haya trascendido en lo absoluto, señor defensor, a través de usted, señora presidenta, los mecanismos inspectivos. Y por último, le voy a hacer llegar el oficio 201-2017, que lo firma un señor Elise Navarro, que parece su primer adjunto, donde dice que no hay la necesidad de generar una Defensoría del Pueblo, Defensoría del paciente y del enfermo. Esto es contrario a lo que usted piensa, según escucho, y es contrario 2 meses para generar un oficio famélico totalmente carente de ideas, señor defensor. Eso no podemos tener. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Puede continuar absolviendo las interrogantes, señor defensor del pueblo. Sí, gracias. Todos estos informes que estoy mostrando en este momento son informes que la Defensoría ha hecho oportunamente y básicamente son cifras, y no cifras de gabinete, sino cifras que surgen de inspecciones en los sitios. La comunicación a la que usted hace referencia, congresista, a través de la presidencia, quisiera señalar que lo que sucede es que la función de la Defensoría no se homologa a la iniciativa. Tal vez ha habido una equivocación o un problema anfibológico ahí, y lo asumimos en cualquier caso la responsabilidad. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Existe, por ejemplo, la Defensoría de la Fuerza Policial. Existe la Defensoría del consumidor financiero. Y en esa línea sí se puede crear este tipo de defensorías, en esa línea, pero no homologando las funciones de la Defensoría por una razón muy simple, porque eso está en la Constitución, tendría que modificarse la Constitución, una ley no podría modificar la Constitución. Entonces es un tema de carácter, digamos, simplemente técnico y tal vez no se ha expresado con suficiente claridad, pero no es que nosotros nos opongamos a que cada hospital incluso pudiera tener su propio, así como hay defensor del lector, y eso nace de la propia iniciativa, de la propia autonomía y la voluntad del medio, igual podría haber y debería haber una suerte de defensor de cada hospital. Si, le aseguro que la iniciativa va en esa línea, ¿qué resistencia podría tener? Pero la respuesta, por eso decía que había un problema ahí de comunicación, iba por el lado más bien constitucional.
Pero en cualquier caso, congresista, a través de la presidenta, estamos encantados de poder discutir y comentar este tema. Si me permite continuar, por favor, muy rápidamente, porque hay varias preguntas que quedaron, ¿sí? Bueno, estaba dando algunos datos. En la misma línea va el planteamiento referido a si es que nosotros debemos suceder o reemplazar, o nos deben reemplazar la oficina de conflictos, o en este caso el viceministerio que existe en la PCM. No, por una razón muy simple, porque nosotros no tenemos una competencia jurisdiccional. La Defensoría es un órgano de naturaleza constitucional de garantías, pero no jurisdiccional. La jurisdicción que sí tiene el Ejecutivo es la que puede hacer cosas. La Defensoría no tiene esa capacidad, digamos, operativa ni presupuesto para eso, ni competencia constitucional. En realidad, Presidenta, hay muchos, no sé si tengo el tiempo, pero hay muchas preguntas, yo encantado de contestarlas. Señor Defensor del Pueblo, lo único que le pediríamos que pueda responder a los congresistas que están presentes y los que ya están ausentes, seguramente se habrán ido a otra comisión, nos podría enviar por escrito y nosotros le vamos a hacer llegar a los despachos congresales para que podamos continuar, tomando en cuenta que también tenemos 3 invitados más. Puede continuar las respuestas de los congresistas que están presentes. Un detalle que me parece fundamental, con la anuencia de todos ustedes a través de la presidencia, solo un detalle que me parece fundamental. Todos y cada una de las preguntas e inquietudes las vamos a responder en las próximas 24 horas y se las vamos a hacer llegar. Pero hay un tema que no quisiera que se quede en el tintero, si usted me permite, Presidenta, y es mi intervención en Perú-Min. Déjenme decirles lo siguiente. Cuando el Estado se vincula con una empresa, no importa de qué naturaleza sea, y me estoy refiriendo en este caso a las empresas mineras, esta relación pasa por un conjunto de filtros, porque el Estado se preocupa de que su relación con esa empresa, si mañana más tarde hubiera un incumplimiento, se preocupa de que no lo demande, de que si se trata de una empresa o una inversión extranjera, no lo lleve al CIADI. Déjenme decirles que esa misma preocupación no existe con las comunidades. No existe. Cada vez que hay un conflicto, el Estado se apersona al conflicto y no lo hace, y estoy hablando no de sino de todos los últimos 3 gobiernos, no lo hace con sinceridad. Por eso es que existen 1.600 actas de acuerdos que surgen de los conflictos. Por eso tiene usted toda la razón cuando dice que hay que no solo preocuparse, sino ocuparse de estos temas. La Defensoría considera que de la misma manera que el Estado se relaciona con las empresas, tiene que relacionarse con las comunidades, de modo tal que sepa que va a tener algún carácter obligatorio o vinculante esos acuerdos, porque si no, lo que estamos haciendo es coleccionar acuerdos que luego lo único que hacen es agudizar los conflictos. Y por último, en relación a mi intervención en Perú-Min, yo no dije en ningún momento que yo promovía la minería o que la minería está condicionada a los derechos humanos. Invito a que vean mi intervención. Lo que yo dije fue literalmente lo siguiente: los derechos humanos tienen un costo. Nosotros como país tenemos que empezar a crecer para que los derechos humanos no sean literales, no sean nominales. Y tenemos que aprovechar esa fue la frase, todas nuestras ventajas competitivas, todas, entre ellos la minería. Porque de lo contrario, no va a haber cómo financiar los derechos fundamentales. Esa fue la frase, y solamente quisiera terminar con esta frase que no es mía. El cobre es el salario de Chile, fue una frase de Salvador Allende. La mejor infraestructura, la mejor educación, la mejor salud, el mejor servicio de alimentación que da el Estado en Chile, porque es mejor que el peruano, ha sido financiado porque han sabido aprovechar sus ventajas competitivas, entre ellas la minería. Nosotros no le hagamos fácil el trabajo a nuestros vecinos. Lo único que planteaba yo era que los derechos humanos, todos absolutamente, tienen un costo y por eso necesitamos impulsar la economía para que esos derechos sean realidad. Yo creo
en la nueva minería, la minería que respete el medio ambiente, la minería que respeta los derechos fundamentales, la minería que no cree que cumpliendo las formalidades